Ok, bien. Comencemos entonces con la clase de hoy día. Primero, un cafecito. Tengo frío, así que vamos a ver cómo sale la clase de hoy día. Bien, nos habíamos quedado en la clase anterior viendo lo que era SIFT y había un código que no me funcionó. Así que tenía un problema de configuración de mi computador que yo ya lo arreglé y se los voy a mostrar ahora a continuación. Este es el programita que tenía para SIFT. FAT02 SIFT. Y acá vamos a hacer un matching entre dos imágenes. La Gran Muralla China. Entonces ahí está, y ahí ya lo hizo ya. Esto es bastante rápido, la implementación de SIFT está siendo bastante eficiente, hay muy buenas implementaciones. Y aquí, por ejemplo, pueden ver dos imágenes que son de la misma torre de la muralla china. Y Profe, dime. no se está viendo la pantalla. Ah, qué buena. Jaja. Eh, gracias. Bien. Ando tan confiado ya, he hecho tantas clases online que pensé que lo tenía todo listo. Muy, muy buena. Ahí viene. Ya. ¿Ahí estamos? Sí. ¿Ahí se ve? ¿Alguien que me diga si se está viendo? Sí, Ya, ok, ya. Voy a hacerlo entonces todo de nuevo y gracias por interrumpirme. Borro todo, ejecuto entonces el programa y voy a hacer un matching entre dos imágenes de la Gran Muralla China. Y ahí entonces ahí tienen todos no, perdón, aquí estoy mostrando todos los key points que encuentra de la muralla china, ¿ya? Y aquí hay algunos de los key points con sus histogramas, ¿ya? Aquí pueden ustedes apreciar, esta es una representación muy simpática de cómo se pueden ver los histogramas. Aquí hay algunos key points que se les ha puesto el histograma, los 16 histogramas, ¿ya? Y es una representación, el tamaño también tiene que ver con el tamaño del sigma. Voy a hacer el del matching, que es el que más se usa. Esa es la opción 2. Y con las fotos de la muralla china. Y ahí está la foto 1, la foto 2, y ahí ya encontró los matchings. ¿Ya? Aquí no es más que sacar los SIFT de la imagen de la izquierda, los SIFT de la imagen de la derecha y buscar con distancia euclidiana cuáles son los más parecidos. Atención acá que este ejemplo es bastante interesante. Es la misma torre de la muralla china, como les decía, y observen, aquí hay una escalera, se entra a la torre, se sale por acá, y aquí hay una especie de S y se va otra vez hacia arriba, ¿ya? Eh, Esto en algún momento lo hice en mi vida y quedé con las rodillas destrozadas, pero obviamente es un paseo que vale la pena. Bien, suben entonces la escalera, entran a la torre y aquí viene la S y llegan hasta arriba. Entonces acá, atrás, encuentra puntos que son correspondientes. Si ustedes ven, por ejemplo, les voy a hacer acá un zoom de esta parte de acá. Encontró ahí el punto 12, por ejemplo, el que está acá, no sé si lo pueden ver. Y acá a la derecha también está el mismo punto 12 que está acá. O sea, está encontrando cosas parecidas. Y otra cosa que es interesante es, por ejemplo, en el ingreso a la torre, y se pueden dar cuenta que son fotos distintas, porque aquí está esta persona que aquí no está. Sin embargo, este punto, este y este, son este punto, este y este. O sea, está haciendo bastante bien el matching. Entonces se los dejo para que lo puedan ver. Implementaciones de esta también hay en OpenCV. Y es una herramienta muy buena para encontrar
objetos y para encontrar matchings entre dos imágenes. Bien, preguntas de SIFT, porque ahora me meto a otro tema completamente distinto. ¿Alguien que tenga algo que comentar? No, entonces salgo acá de MATLAB y vamos a entrar a un Profe, nuevo... yo tengo Dime, una pregunta. sí, dale. SIFT idealmente se ocuparía solo cuando se están analizando fotos de una misma como situación, como de, por ejemplo, pongamos como ejemplo si quiero reconocer en el proyecto la misma persona con máscara, pero la Ujú, foto está tomada en distintas situaciones. ujú. Ya. Eh, ¿Sería Eh, efectivo en ese caso? SIFT funciona muy bien con objetos rígidos. O sea, te serviría extraordinariamente bien para detectar una máscara. Por ejemplo, si tú tienes una persona que usa una máscara con el Mickey Mouse, por ejemplo, lo encontrarías al tiro. ¿Ya? Es un objeto que es un patrón que está impreso en tu máscara. Ahora, con caras hay aplicaciones, hay gente que ha hecho SIFT con caras. A mí en lo personal no me ha funcionado y creo que no me ha funcionado porque la cara no es rígida. Entonces tienes expresiones faciales, tienes, por ejemplo, si te dejas barba, si no te dejas, si estás con los ojos más cerrados o más abiertos. El SIFT ahí como que empieza a no ser invariante, que es algo que se requiere cuando tú estás tratando de reconocer cosas. Puedes investigar si hay algoritmos de reconocimiento facial con SIFT, pero son los menos. No se usa en reconocimiento facial. Se usa mucho en objetos rígidos, ¿ya? Para querer reconocer un objeto rígido que el que lo estás viendo desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, para reconocer un auto de una marca específica o para reconocer el ejemplo que les puse de Amazon, para reconocer un libro. Ese es un objeto rígido que cambia un poquito la perspectiva, pero sigue siendo la misma información visual. Esa es como la gran aplicación. Y para el proyecto, en lo personal, no se los recomiendo. A menos que quieran en una parte B de la aplicación, que ustedes quieran reconocer a alguien a través de su máscara, porque usa una máscara muy específica, pero eso no es parte del proyecto. ¿Ok? Sí, Bien, gracias. me meto entonces a lo que voy a ver hoy día. Eh, lo que voy a ver hoy día es un capítulo nuevo y es una clase nomás dedicada al capítulo nuevo, que es el tema de clustering. ¿Ya? Clustering viene del inglés cluster y que cluster significa como grupo, como enjambre, ahora no se usa el término en castellano. Si bien es cierto existe, en la literatura ustedes se lo van a encontrar siempre en los textos en castellano, van a encontrar la palabra en inglés, clustering. Esto entra en una línea que es completamente distinta a lo que hemos estado haciendo en el curso. En el curso hemos visto algo que se llama clasificación supervisada. Esto quiere decir que ustedes supervisan el entrenamiento. Quiere decir que por cada muestra ustedes saben a priori a qué clase pertenece la muestra. Y con esa información ustedes entrenan un clasificador. En el testing, ustedes también saben a qué clase pertenece y esa información es usada para evaluar el testing. ¿Ok? En clustering no se sabe a qué clase pertenece una muestra. Entonces ustedes dicen, ¿pero para qué sirve? Bueno, sirve para agrupar datos. Por ejemplo, una aplicación muy útil es que ustedes, por ejemplo, recojan información de algún dominio, por ejemplo, de astronomía, que recojan datos que puedan estar extrayendo de distintas estrellas, de distintas cosas que puedan extraer del universo a través de algún telescopio, le sacan features, pero ustedes no saben a qué clase pertenecen las cosas que están haciendo. Entonces tratan de agrupar las features con nubes de puntos. Entonces ustedes van a decir, bueno, aquí pareciera ser que todos estos objetos son parecidos porque tienen un conjunto de datos,
un conjunto de features que se parecen entre sí. Aquí hay otro, aquí hay otro. Y pueden tener, por ejemplo, uno aislado que está fuera y que está completamente fuera de todas estas nubes de puntos. Y ustedes dicen, bueno, aquí está pasando algo raro, hay una anomalía. Veamos qué le pasa a esto. Y en una de esas es un gran descubrimiento. Muchas veces la detección de fraudes se puede hacer de esa forma. Muchas veces la segmentación de clientes también se puede hacer de esa forma. Ustedes recogen información y tratan de agrupar esa información. Como que de alguna forma ustedes están clasificando la información, pero sin saber a priori cuáles son las clases. Esa es un poquito la gran filosofía del clustering. Entonces, lo que hemos estado viendo en clases, ustedes siempre tienen la matriz de features y tienen también el vectorcito, que es el vector de las clases a las cuales pertenece cada muestra. En este caso no está el vector de las anotaciones, el vector de las etiquetas. Entonces vamos a ver algoritmos de cómo agrupar los datos de la matriz, la hemos llamado X, cómo podemos agrupar los datos de la matriz X sin conocer a qué clase pertenece. ¿Ya? Entonces esa es la clase hoy día y vamos a ver algunas aplicaciones de eso en una aplicación muy simpática que es en segmentación de imágenes y otra aplicación que es en clasificación en reconocimiento facial, que también hay una forma de emplear este tipo de información que entregan los clusters, que se construye algo que se llama un diccionario visual. Ya lo vamos a ver. Entonces, lo primero que voy a hacer es empezar con un algoritmo y el más famoso, y antes de que me digan que no estoy compartiendo pantalla, la voy a empezar a compartir. Ya. El algoritmo más famoso de clustering se llama K-means. Y si ustedes quieren, por ejemplo, dárselas de que saben mucho el tema, le pueden decir K-means y con eso van a impresionar a todas sus amistades. Ya, más en serio, el K-means es un algoritmo muy simple y que tiene una gran utilidad. Se los voy a explicar a continuación. Y si ustedes están haciendo están implementando algo en que necesitan clustering, yo les recomiendo que número uno empiecen con este algoritmo que es el básico, ¿ya? Es muy potente y puede ser que funcione bastante bien. Van a ver que tiene algunas desventajas y para esas desventajas hay desarrollados otros métodos de clustering. Hoy día vamos a ver alrededor de 4 métodos de clustering distintos. Entonces vámonos con el K-means. Este es el algoritmo que no pretendo explicarlo ahora, pero sí lo voy a explicar después, porque voy a mostrarles un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Ustedes tienen acá dos nubes de puntos, ¿ya? Eso lo pueden ver. Pero la verdad es que lo que ustedes tienen son datos en dos dimensiones, o sea, aquí va a haber una coordenada x1 y aquí va a haber una coordenada x2, este es el espacio de características, y ustedes no tienen la información de a qué grupo pertenece cada dato. Ustedes solamente tienen dos nubes de puntos, pero es una matriz de datos de... Aquí, por ejemplo, tenemos en total unos 20 puntos, por ejemplo. Entonces, esto pertenece a una estructura de datos que es una matriz de 20 por 2, ¿ya? Y la columna 1 es x1 y la columna 2 es x2. Esa es la información que ustedes tienen. Entonces, ¿cómo agrupar esto? El K-means empieza con algo muy simple y es que empieza de forma... escoge, el K-means se llama K-means porque el K es un parámetro que ustedes tienen que entregarle. Y yo voy a decir que tiene dos nubes de puntos. O sea, le voy a decir al algoritmo, encuéntrame dos grupos. ¿Ya? Es un dato que ustedes se lo tienen que dar. El K-means no encuentra el número de nubes, sino que ustedes se lo tienen que dar a priori. Entonces empezamos con K igual a 2, ese es el número de grupos que voy a encontrar. Escogemos del conjunto de datos dos puntos de forma aleatoria.
estos son los dos anaranjados que tengo acá, y esos van a ser mis centroides, entre comillas, ¿ya? Ya les voy a explicar por qué. Esos dos puntos que yo tengo ahí van a ser como mis representantes de los dos grupos que yo quiero escoger. Entonces voy a hacer en el segundo paso, voy a asignar cada uno de mis puntos al centroide más cercano. Entonces, por ejemplo, acá, si yo tengo un centroide acá y otro centroide acá, todos los que están en la línea punteada hacia abajo van a estar más cerca de este centroide, y los que están de la línea punteada hacia arriba van a estar en este otro centroide, ¿ya? Y aquí entonces yo agrupo, digo, bueno, esta es una nube de puntos y esta es otra nube de puntos. ¿Cómo lo decidí? Porque son estos puntos los que están más cercanos a este centroide y estos puntos los que están más cerca de este centroide. El siguiente paso es que voy a actualizar el centroide. Voy a calcular el centroide de los nuevos puntos, o sea, de los puntos rojos y de los puntos verdes, voy a calcular un nuevo centroide, ¿ya? Y este es mi nuevo centroide de los puntos verdes y mi nuevo centroide de los puntos rojos. Y otra vez repito y asigno, reasigno, o sea, todos los que están de esta línea hacia abajo van a estar más cerca de este centroide, y todos los que están de esta línea hacia arriba van a estar más cerca de ese centroide. Entonces me quedo con esto así. Y esto se itera hasta que no hay más cambios, ¿ya? En este caso ya convergió, y el K-means converge. Eso está demostrado, y en un par de pasos ustedes pueden llegar a la convergencia. Entonces, resumiendo, el algoritmo que tienen ustedes es este, y ahora sí lo podemos entender. Tenemos los datos de entrada, que es una matriz X con n muestras, y un número de clústeres que yo se lo entrego al algoritmo. Voy a poner en los centroides k números, k puntos aleatorios de X, ¿ya? Y estos van a ser mis centroides. Para cada punto de mis datos, voy a calcular la distancia de cada punto a mis centroides, y voy a asignar a cada punto el centroide más cercano, ¿ya? Y ahí estoy diciendo que este punto entonces va a pertenecer al centroide J si es que la diferencia entre ellos es la mínima. Voy a calcular ahora los nuevos centroides, con esto actualizo. Voy a tener aquí el nuevo centroide según lo que yo he decidido, a qué centroide voy a asignar cada una de las muestras. Y si el centroide anterior es distinto al centroide nuevo, entonces actualizo el centroide nuevo y me voy al paso 3, y esto lo hago hasta que sean iguales, o sea que no haya ningún cambio en las iteraciones. Y con eso entonces yo tengo mis K nubes de puntos. Preguntas de esto, porque ahora voy a pasar a un ejemplo. No sé si les ha quedado claro, es un algoritmo bastante simple y que funciona bastante bien, y funciona con miles de datos y con cientos de clusters. Ya les voy a poner después un ejemplo. ¿Preguntas, chicos y chicas? Profesor, Ujú. ¿hay alguna manera de encontrar el K óptimo? ¿Hay alguna manera de encontrar el K óptimo? Existen, a ver, muchas veces el K-means es un paso entre medio de algo, es una gran herramienta para hacer algo. Entonces muchas veces lo que se hace es que uno prueba, porque como es es un paso intermedio, uno prueba después en los siguientes pasos si el K que escogiste es bueno o no. Les voy a poner después algunos ejemplos con distintos K para que ustedes puedan ver. Pero el algoritmo en sí, no hay nada que uno pueda minimizar acá o maximizar, porque uno podría decir, bueno, el error promedio al clúster, pero eso quiere decir que voy a escoger un K muy, muy grande y voy a hacer K igual a N. Entonces, eso no es algo que converge.
Pero la verdad es que hay que probarlo después en los siguientes pasos a ver cómo te va. Valeria, Profe, me perdí un poco la primera parte. ¿Cuándo usábamos los clusters? los clústeres los usas cuando tú no tienes las etiquetas, cuando tú no sabes a qué clase pertenece una muestra y necesitas agrupar los datos. ¿Ya? O sea, aquí tú recoges, por ejemplo, imagínense que yo quisiera saber cuántas mascarillas hay, qué tipos de mascarillas hay. Entonces, bueno, voy a sacar de la base de datos del proyecto, voy a sacar features solamente de la parte de abajo y voy a agrupar aquellas features que son parecidas entre sí. Entonces, bueno, podría sacar el color promedio, podría sacar algún índice de textura o algo por el estilo, y ahí entonces yo voy a agrupar, eso se llama clusterizar, y te van a quedar distintos grupos. Y ahí tú podrías decir, ok, aquí hay un número aquí hay como grupos que yo estoy viendo de mascarillas. Tú no tienes idea a qué clase pertenece en el inicio. Entonces, por eso necesitas agrupar para ver cómo tienes tu información. Vicente, Entonces sería, profe, como encontrar el vector D finalmente, ¿no? claro, Ya, perfecto. el clustering te sugiere un vector D, te sugiere a qué clase pertenece cada muestra. ¿Ya? Perfecto. Entonces, el ejemplo que les voy a mostrar, Valeria, ¿tienes aún la mano levantada? Sí, Sí, pero eso no me serviría también para clasificar, porque me imagino tuviera una carpeta llena de caballos y otra llena de motos, y los trato de clasificar en dos clústeres. Eso me va a terminar diciendo cuáles cree que son caballos y cuáles cree que son ya, motos. pero imagínate que tienes caballos, voy a exagerar un poco el ejemplo. Imagínate que tienes caballos blancos y tienes caballos cafés. Y a la hora de clusterizar, la clase caballos fue dividida en dos, con unos caballos de un tipo y unos caballos de otro tipo. Tú le puedes pedir eso, o sea, tú puedes ir como yendo a algo más fino, a una clasificación un poquito más fina. Ah, ya, ¿Ya? ya, gracias. Les voy a poner un par de ejemplos para que ustedes puedan ver. Me salgo de la presentación y me voy al MATLAB. Entonces, acá les voy a poner primero un ejemplo del uso de K-means en una nube de puntos. Y aquí les voy a decir, genera dos nubes de puntos, ¿ok? Eso es lo que le voy a entregar yo a mi algoritmo. Y me genera dos nubes de puntos. Ojo, aquí le estoy diciendo, ponle también una clase, pero es solamente para saberlo. Yo al K-means no le entrego el color del punto, no le entrego si es 1 o es 2, le entrego solamente los puntos, ¿ya? Estoy usando la información de a qué clase pertenece cada punto solo de referencia, ¿ya? Incluso ustedes ven aquí que hay puntos que están mezclados. Y le voy a decir al K-means que me encuentre dos clusters, ¿ya? Atención porque aquí cuando presione Enter va a empezar a iterar. Y esto converge muy rápido y a veces converge tan rápido que uno no se da ni cuenta de cómo lo hace. Voy a poner 2, Enter, atención, que ahí empieza. Y ya lo hizo. Y ahí ya encontró. Y si se dan cuenta, aquí tiro una línea. Todo lo que está de la línea hacia abajo es clase roja y de la línea hacia arriba clase azul. La animación ahí se ve muy poco. Lo voy a hacer con otro ejemplo. Le voy a decir dos clusters, dos nubes de puntos, pero le voy a poner como parámetro 3. A ver qué hace el algoritmo. Y ahí empieza a buscar. Y ustedes se dan cuenta cómo en cada iteración empieza a agrupar y está agrupando aquí en 3 grupos. Entonces, está encontrando, y todavía no converge, está encontrando un centro de masa acá, para la clase roja, un centro de masa acá, ahí ya terminó. Y aquí tiene entonces los 3 clústeres. Otro ejemplo, para que lo puedan visualizar bien. Le voy a decir que sean 3 nubes de puntos, pero
le voy a decir que me encuentre 2 clusters. Y ahí empieza a buscar y empieza ahí como a tirar líneas y está como encontrando acá un centroide, acá otro centroide y está viendo, ahí ya convergió. Entonces, si se dan cuenta, el algoritmo no sabe cuántas nubes de puntos hay. Voy a volver al ejemplo clásico, que es el de 2 clusters con un K igual a 2. A ver si tenemos suerte. Ahí, este es muy rápido, lo hace el tiro. Ahí ya entregó. Entonces, acá es un algoritmo que logra agrupar. Y a la hora de agrupar, algo que sucede es lo siguiente. Inicialmente, yo había dicho en mis datos que esta era la clase 1, la azul, y esta era la clase 2, la roja. En el clustering me cambió los números, porque no tiene idea cómo saberlo. Eso sucede harto, ¿ya? ¿Cuál es el que va a poner como grupo 1 y cuál es el que va a poner como grupo 2? No lo sabemos a priori, es algo aleatorio. Y lo otro es que tira acá una línea de división, y aquí no hay traslape entre los dos clústeres. O sea, aquí, de aquí hacia abajo es una clase y de aquí hacia arriba es la otra clase. Aquí en los datos originales sí había. Ya es algo que no se puede saber. Bien, voy a explicarles otro ejemplo que tiene que ver con segmentación. Y lo que tiene que ver con segmentación acá se los voy a explicar y pónganme harta atención porque este es un ejemplo bastante útil y es para la segmentación de colores, ¿ya? O sea, cuando ustedes tienen una imagen de colores. Voy a agarrar en una imagen a color, cada píxel está representado por 3 componentes, R, G y B, rojo, verde y azul, ¿verdad? Entonces, cada píxel va a ser un punto en un espacio tridimensional. O sea, va a tener un espacio tridimensional, a ver si lo pueden ver ahí, tridimensional. Aquí está el rojo, aquí está el verde y aquí está el azul. Y el píxel va a ser un punto aquí. ¿Ok? Entonces ahora imagínense que ustedes tienen una imagen de 1000 por 1000 píxeles, o sea, 1.000.000 de píxeles, y voy a tener en este espacio tridimensional 1.000.000 de puntos. ¿Ok? ¿Qué está representado en este 1.000.000 de puntos? Los colores. Entonces, ¿qué pasa si yo hago un clustering y le digo, agrúpame en 3 colores? ¿Cuáles son los 3 colores fundamentales? Entonces voy a decir, ok, estos píxeles que están por acá pertenecen a una nube de puntos, estos son otra nube de puntos y esta es otra nube de puntos. Entonces podría tener 3 nubes de puntos y podría decir, ok, aquí puedo segmentar. Todos los píxeles que pertenecen a este clúster son de una zona de la imagen porque tiene un color parecido. Este clúster es otro y este clúster es otro. Entonces, con esa idea hay algunas imágenes que se segmentan maravillosamente bien. Obviamente, como esto es una clase y todos mis ejemplos tienen que funcionar a la perfección, porque si no, no se entiende, les he puesto acá una imagen súper fácil que cumple con esta modalidad en que la segmentación con el K-means funciona bien. Como dato, con otras imágenes funciona pésimo, ¿ya? Pero es para que tengan la idea de cómo funciona esto. Me voy a lo que es compartir pantalla nuevamente y les voy a mostrar entonces lo que hace esto. Bien, vamos a ver entonces acá sería K-means segmentación. Ya, y antes de... La imagen que vamos a trabajar es esta que está acá, ¿ya? Esta es una foto en Anaquena, cuando aún se podía viajar y uno podía ir a las playas. Y ustedes van a ver acá que tienen una linda foto de 3 zonas claramente definidas. Está el cielo, están las nubes y está la palmera. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a sacar los píxeles, los voy a llevar a mi espacio RGB, voy a hacer un clustering. Eso puede ser a veces muy costoso computacionalmente hablando. Entonces lo que voy a hacer es que hago un submuestreo. No saco todos los píxeles de la imagen, sino que voy sacando cada 30, por ejemplo. Y con eso tengo una idea de cuáles son los píxeles que quiero.
Y ahí le pido al K-means que segmente. Y aquí ya hizo el primer clúster. Atención, este primer clúster que está acá, no sé si lo logran ver, aquí ya segmentó la palmera. Todos estos píxeles que están acá pertenecen a un clúster que es el clúster que es más verde. ¿Ok? Vamos con el segundo clúster. Este es el segundo clúster y aquí están más que nada las nubes. Igual hay píxeles de la palmera que se están colando en este clúster. ¿Ya? Zonas como muy claras, producto del brillo del sol en la palmera. Y el tercer clúster sería el cielo que es más azul. Igual hay partes de las nubes que se están colando porque se ven más celestes. Al final yo voy a tener tres zonas, que son estas tres, y estoy graficando acá el color del centroide. El centroide representa como el color el color promedio de los puntos de los píxeles de esa zona. Entonces aquí yo estoy graficando, estoy poniendo el color promedio. Y tengo el cielo, tengo las nubes y tengo la palmera perfectamente casi segmentado. Entonces ahí tiene una linda aplicación, tiene una linda aplicación de lo que es la segmentación con el K-means. ¿Preguntas si es que tienen de esta parte? ¿No? Bien. Paso ahora entonces a otro tipo de algoritmo de clustering para que puedan, ¿cómo se llama?, comparar distintas posibilidades de clustering. Entonces este era el K-means. El K-means lo voy a minimizar. Y aquí vamos a usar ahora otro tipo de algoritmo. Voy a pasarme al que se llama mixtura de ¿cómo se llama?, de gaussianas, que es muy parecido al K-means, pero utiliza una distribución un poco distinta. Bien, entonces acá el algoritmo es muy parecido y lo que cambia, este es el mismo algoritmo del K-means, pero lo que cambia es la forma como calculamos la distancia. Y la distancia aquí vamos a utilizar la distancia de Mahalanobis, que ya vimos en una de las clases cuando estuvimos viendo los clasificadores LDA, QDA. Igual lo voy a mencionar de nuevo acá. Va a depender de la covarianza. ¿Ya? Entonces, la estructura es exactamente la misma, es el mismo algoritmo del K-means, pero a la hora de calcular la distancia, la voy a calcular de otra forma, no es la distancia euclidiana. Acá tengo mis nubes de puntos, escojo dos aleatorios y voy a calcular las distancias basándome en la matriz de covarianza. Al principio la matriz de covarianza es la identidad, lo cual equivale a que esta distancia calculada por cada uno de los centroides es una distancia euclidiana. Tiro la línea y tengo mis puntos. Ahora voy a calcular la covarianza de cada una de estas nubes de puntos, y lo que va a suceder, y el centro de cada una de estas nubes de puntos, lo que va a suceder es que voy a tener mi centroide, que va a estar acá, para la clase, para 9 puntos roja, y este va a estar acá para la 9 puntos azul, y voy a calcular entonces la covarianza que me va a poner en la misma distancia todos los puntos que pertenecen a estas elipses. Entonces, por ejemplo, para que tengan una idea, un punto que está como muy lejano, euclidianamente hablando, del centroide, con distancia de Mahalanobis va a estar igualmente a la misma distancia de Mahalanobis que este que está acá. ¿Ya? Si lo piensan bien, la distancia euclidiana de estos dos puntos es menor que de estos dos puntos. Pero como estoy metiendo la covarianza y metiendo en la distancia Mahalanobis estas líneas equidistantes que se llaman, me va a dar que este punto va a estar a la misma distancia que está acá. Entonces es solamente que yo estoy incluyendo una nueva métrica de distancia y que al final la línea de decisión que me va a quedar no es una línea recta, sino que es una línea curva.
Esto es igual a las otras teorías que hemos estado viendo, como del UDA, por ejemplo, o la distancia Mahalanobis. ¿Ya? Es exactamente la misma idea. El algoritmo, entonces, es igual al KNN, pero con la gran diferencia que la distancia que se está usando acá es una distancia distinta. Y así sucesivamente hay otras distancias que ustedes podrían emplear para el KNN y lo podrían incorporar en el algoritmo a ver si les funciona un poco mejor. ¿Preguntas de este algoritmo? Es bastante similar al resto. ¿No? Bien, vamos a salir entonces del esquema del KNN, perdón, del K-means. Vamos a tirarnos ahora por otras grandes ideas que se han desarrollado en lo que es clustering. Hay una idea muy simple y muy buena que es el clustering jerárquico, ¿ya? Que lo voy a explicar ahora a continuación. Entonces este es el clustering jerárquico y la idea del clustering jerárquico es muy simple. Ustedes lo que van a hacer es que de los puntos que tienen en sus datos, van a empezar a agrupar aquellos que están muy cerca unos de otros. Entonces, los que están más cerca, ustedes los agrupan y los van conformando en mini clusters. ¿Ya? Entonces, es un proceso iterativo que ustedes empiezan a juntar los que están más cerca. Y cada nuevo punto que ustedes lo analizan, lo van a empezar entonces a agrupar a clústeres ya existentes, si es que están cerca. Y si es que están lejos, van a crear nuevos clústeres. Ya se los voy a explicar con una animación que es como lo más fácil. Tengo estas nubes de puntos que son las que he estado utilizando en los otros experimentos. Y busco entonces cuáles son los dos puntos que están más cerca. En este ejemplo, son esos dos que están ahí. Busco otros que están más cerca, son esos que están ahí. De aquí entonces yo empiezo a buscar cuáles son los que están más cerca. Y ojo, acá este punto está más cerca de este. Entonces, ok, lo meto en este clúster, en este mini clúster que voy creando. Entonces, voy creando mini clusters que se van haciendo más grande. Aquí, ojo, aquí junté dos mini clusters, porque esta distancia que estaba ahí es muy pequeña. Y voy así construyendo cuáles son los puntos que están más cercanos. Y esto cuando para, cuando la próxima unión que yo construya sea demasiado grande. En este caso, hay un threshold, que es un parámetro que uno tiene que dar, y en este caso, esta línea verde no es permitida, porque la distancia ya es muy grande, y ahí entonces corto y digo, hasta aquí nomás llego, y estos son mis dos clusters. ¿Ya? Esa es un poquito la idea de el clustering jerárquico. Es una idea muy simple y también es una idea muy fácil de implementar. No sé si hay preguntas de este método específico del clustering jerárquico. ¿No? Sí, Vicente. ¿Qué pasa con como los outliers? Porque si tiene una distancia muy grande. Ok, buena pregunta. O sea, si tú tuvieras, por ejemplo, un punto por acá, queda constituido en un mini clúster de 1. Y ese es un súper resultado porque te puede dar información, te puede decir, aquí hay un outlier, o sea, lo estás detectando. Es algo muy útil. Si está muy lejos, tú no lo puedes unir a tu clúster. Entonces ahí, lo bueno que tiene el jerárquico es que no le estás diciendo tú cuántos clústeres es el que tiene que buscar, sino que el número lo va a proponer el mismo algoritmo. El único parámetro acá es el threshold que tú pones de distancia mínima. ¿Más preguntas? Ok, nos pasamos entonces a un último algoritmo de clustering, que es el que tengo para la clase de hoy, y que es el min shift.
¿Ya? Este es un método bastante ingenioso y ya lo van a ver cómo funciona. Y después voy a explicar una cosa que se usa mucho, que es la bolsa de palabras visuales, que es un concepto bastante revolucionario en esta teoría. Bien, vamos entonces con el min shift. Aquí, para la explicación, necesito una distribución de puntos un poco más compleja, que es la que ustedes están apreciando en esta slide. Entonces, voy a explicar un concepto partiendo de un punto. Por ejemplo, voy a seleccionar ese punto que está ahí. Aquí lo que voy a hacer es que voy a seleccionar una vecindad. Aquí hay un parámetro que tiene que ver con el radio que yo voy a escoger acá. Aquí es un radio que yo le pongo. Y en esta vecindad, ojo, empecé con un punto y escojo una vecindad. Voy a analizar todos los puntos que pertenecen a esta vecindad y voy a calcular el centro de masa. ¿Ya? El centroide de mi vecindad. Y ese centroide es el que está acá. Este punto que es como un diamante rojo que está acá. Entonces acá yo lo que hago es que desplazo el centroide. El centroide original yo lo tenía aquí, ¿ya? Que es mi punto inicial, y ahora lo voy a desplazar para acá. ¿Ya? Ese desplazamiento es lo que los autores llamaron min shift. Shift es como corrimiento y el centroide, min, lo están corriendo hacia acá. ¿Qué hago ahora? Tengo un nuevo centroide, repito los pasos anteriores. Voy a seleccionar un nuevo vecindario, que es este círculo anaranjado que tengo ahí. Voy a calcular un nuevo centroide y me desplazo. Y voy desplazándome hasta que ya no me puedo desplazar más y encuentro algo que los autores llamaron un modo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo empiezo, atención, si yo empiezo con este punto, que fue el que yo escogí, llego a ese centroide, a este modo que está acá. Si yo empiezo por acá, también voy a llegar acá. Si yo empiezo por acá, también voy a llegar por acá. Si empiezo por acá, también voy a llegar acá. Estos son especies de atractores, ¿ya? Entonces el algoritmo lo que hace es, por cada punto, voy a buscar cuál es mi atractor, cuál es mi modo, ¿ok? Entonces, si empiezo por ahí, otro punto, voy a empezar a desplazarme y voy a llegar a otro modo, que es ese que está acá, ¿ok? Y por cada punto de mi muestra de datos, yo voy a buscar el modo al que llego. Y todos los puntos que llegan al mismo modo, los voy a clusterizar. O sea, este de acá va a llegar acá. Este de acá va a llegar acá. Entonces, estos dos pertenecen al mismo clúster. Todos estos que están acá van a llegar a este de acá. Y aquí voy a tener entonces un lindo clúster porque todos ellos han llegado a estos de acá. O sea, lo que voy a hacer es, en este ejemplo, este llega acá, este llega acá, este llega acá. En este ejemplo que les estoy mostrando acá, voy a tener dos clústeres, que son esos que están ahí. ¿Ok? Porque todos esos puntos, los más morados, van a llegar al mismo lugar y estos puntos más anaranjados, pálidos, van a llegar a este que está acá. ¿Ya? Ese es el algoritmo del min shift. Entonces, para cada muestra, yo voy a calcular el min shift mode, que es el atractor que les he estado diciendo. Y los puntos que tienen el mismo atractor, los voy a clusterizar. Ese es el algoritmo. Preguntas de esto, porque la idea ahora me interesa que quede clara para que pueda mostrarles los ejemplos. Preguntas sobre el min shift. Es una idea bastante ingeniosa. La implementación también es delicada. Bastián. Sí, en este caso el hiperparámetro sería el tamaño del vecindario, ¿no? Sí,
Sí, absolutamente. Eso es algo que tú tienes que tienes que regular. Bien, sí, José Luis. Profe, ¿y el parámetro del vecindario se da como radio o como número de vecinos? Se da como radio. Ok, gracias. Ok. Otra cosa que uno puede decir también, y esto debería estar en la próxima slide, si no... sí, está acá, que uno puede darle pesos. O sea, me explico un poco mejor, voy a ir a una de las... espérense. Cuando yo calculo el vecindario, voy a ir a una de las primeras slides. Ya. Esta que está acá. Entonces, cuando yo me voy cuando calculo esto y calculo el centroide, una posibilidad es darle más peso a los puntos que están cerca al centroide y menos peso a los que están más alejados. Eso se puede ponderar con una gaussiana. Esa es una variante que tiene el método. Y con eso se hace que el desplazamiento sea un poco más lento, ¿ya? Y se obtienen resultados parecidos, pero se hace un poco más estable el algoritmo, ¿ya? Que ustedes a la hora de calcular el centroide le tiren más pelota a lo que está más al centro, y estos que están acá valen un poquito menos. Ya es una variante que tiene este algoritmo. Bien, voy a pasarme a lo que es los ejemplos que tenía de este. Aquí hay un ejemplo que es el que proponen los autores, ¿no? Sí, esta es una callecita en Praga y aquí la idea es hacer un min shift también en la parte de segmentación de imagen. Y estos son las coordenadas de un espacio de color que se llama LV, que es una transformación del RGB. Y esta es una representación que presentan los autores en su paper de cómo llegan, cuáles son los atractores, ya que son estos puntos rojos que están acá. ¿Ya? Y ahí pueden entonces hacer un clustering según esta información. Aquí estoy mostrando solamente dos componentes del espacio de color LV para poder hacer la gráfica más fácil. En Baloo está implementado MinShift, que es un wrapper que llama una función de un toolbox que se llama BLFit. Lo pueden probar. Aquí hay un ejemplo. Pero el que más me interesa mostrarles es uno que lo voy a mostrar acá, que es lo más fácil. Y esto se llama MinShift. Ahí pueden verla. Ya. Acá lo interesante es lo siguiente. Tengo esa nube de puntos, ¿ya? Si yo esa nube de puntos se la tiro al K-means, me va a encontrar como zonas. Le puedo poner, por ejemplo, que sean 5 zonas. Probablemente aquí va a encontrar una, acá otra, acá otra, acá otra. La va a hacer como lo va a sectorizar. Ahora, ustedes al ver esto podrían decir, yo aquí veo 3 clusters. O sea, veo acá uno, veo acá otro y veo toda esta como B, una flecha que hay acá, otro clúster, ¿ya? Entonces, el min shift se la puede con este tipo de estructuras. O sea, piénsenlo bien. Si yo empiezo con un punto por acá, voy a hacer mi vecindad y voy a llegar a un atractor que va a estar por acá. Si empiezo por acá, el atractor, no sé, probablemente quede acá. Todos estos puntos van a llegar a este atractor que está acá, probablemente. Y este va a llegar a otro atractor. Entonces el resultado de esto, que se los muestro a continuación, está puesto acá. Este es el resultado del min shift. Y está diciendo, bueno, este es un clúster, este es otro clúster y este es otro clúster. Y se la puede bastante bien en esta, en esta idea de puntos. ¿Ya? Lo hace muy bien.
Y eso es porque se la puede, o sea, está diseñado para que pueda acomodarse a distintas estructuras que tienen los puntos. Ese sería entonces el min shift. ¿Preguntas que quieran, algún comentario que quieran hacer? Algo que sí me interesa decirles es que algoritmos de clustering hay miles. A mí una vez me tocó participar en un congreso en el comité de revisión de papers y me llegó un paper del cual yo aprendí mucho, en que la persona analizaba como 20 algoritmos distintos de clustering en distintos problemas. O sea, en la literatura ustedes se van a encontrar muchísimos métodos y la idea de esta clase es que sepan que existen estos algoritmos y los más clásicos son los que les he mostrado acá, que están el K-means con distintas distancias, el jerárquico y este min-shift que también hoy en día son métodos clásicos. Bien, si no hay preguntas, voy a entrar a lo que se llama la bolsa de palabras, ¿ya? Que es una aplicación que incluye clustering, ¿ya? Y es un método de clasificación supervisada, en que yo sé las clases, pero voy a usar una herramienta de clustering para hacer algo bastante ingenioso que tiene este método. Bien, voy a entrar entonces a lo que es Back of Words. Y voy a irme a lo que es reconocimiento facial, porque se lo voy a explicar con un ejemplo y después les voy a mostrar una implementación de lo que es la bolsa de palabras. Tengo acá una cara, una persona parece que está muy contenta. Y yo lo que voy a hacer es que de una parte de la cara voy a extraerle algún descriptor. Podría ser el LVP, por ejemplo. Podría ser cualquier cosa, la verdad. Podría ser, incluso podrían ser los tonos de gris que están acá puestos en un solo vector, etcétera. O sea, alguna descripción en que yo vectorice la información que está acá de alguna manera. Le extraigo algún tipo de información y voy a tener acá un vectorcito, ¿ya? Entonces, voy a quedarme con el LVP, que estamos bastante familiarizados con este descriptor, y voy a suponer que este es un vector de 59 elementos, ¿ya? Para seguir con el ejemplo y que todos lo puedan entender fácilmente. Entonces, esto es un vector, ¿ya? Y que tiene, imagínense, 59 elementos. Obviamente que hay muchos menos, pero imagínense que tiene 59 elementos y que son esos valores que están ahí. ¿Ok? Yo voy a hacer un montón de extracciones de distintas partes de la cara. Esto lo podría hacer de forma de una grilla, en que voy haciendo un sliding windows hacia la derecha y bajando en cada fila. Y por cada una de estas posiciones yo voy a extraer un descriptor, ¿ya? Si aquí hay, por ejemplo, 30 patches, aquí voy a tener 30 filas. ¿Y de qué ancho? De 59, porque estoy usando un descriptor de 59. ¿Ok? Y estos son los valores que tiene ese descriptor. ¿Estamos? Estos puntos que están acá, n puntos, 59, los puedo representar en un espacio de dimensión n, de dimensión 59. ¿Ya? Cada uno de ellos es un punto acá. ¿Ok? Imagínense ustedes una representación en el espacio de 59 dimensiones y cada patch que tiene un descriptor LVP va a ser puesto acá en este espacio de 59 dimensiones. ¿Ok? Entonces, esta persona que está acá tiene su representación en este espacio que está acá. Vamos a ver otro sujeto. Este sujeto va a tener patches, los puse en color azul, le voy a sacar sus LVP y los voy a poner acá. ¿Ya? Y ahí voy a tener otro sujeto que está acá y también va a tener aquí sus puntitos verdes. ¿Ok? Todo eso se puede hacer, es bastante fácil. Al final ustedes lo que van a tener es una gran matriz de, no sé, de 1000 patches, ¿ya?
y de 59, n igual 59 columnas. ¿Ok? Y eso lo hago para todas las imágenes y voy a tener entonces esa representación que está acá. Bien, ¿qué puedo hacer con eso? Clustering, ¿ya? Yo tengo acá un montón de puntos y los puedo clusterizar, ¿ya? Y acá un parámetro que yo voy a usar es el K, y voy a usar un algoritmo como el K-means. Podría utilizar otro, pero voy a usar el K-means. Y uno de estos puntos es un descriptor, es un LBP de 59 elementos. ¿Ok? Entonces le voy a hacer un K-means, y aquí le estoy diciendo que me encuentre K-clusters. En este ejemplo son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es simplemente con fines visuales, para que ustedes vean que una nube de puntos se puede partir en 6 sectores, 6 clusters. Y lo que voy a hacer también es que voy a calcular el centroide de cada uno de esos clusters, que son esos puntos que están acá. ¿De qué dimensión es cada uno de estos puntos? Estos puntos tienen dimensión n, o sea, dimensión 59. Quiere decir que yo voy a tener un conjunto de k vectores, k es el número de clústeres, k vectores de dimensión n, de dimensión 59. Y estos puntos, que son centroides, vienen a ser puntos representativos de mi información, de la información que yo he estado extrayendo. Esto es lo que se le conoce como un diccionario visual, un vocabulario visual, ¿ya? Voy a tener palabras. ¿Palabras qué quieren decir? Palabras son vectores, y los vectores son estos centroides que están acá. ¿Ok? Y esta información es la que voy a usar ahora. Entonces, ¿qué he estado haciendo? Agarré todos los patches de las caras, le extraje un descriptor. Ese descriptor lo llevé a un espacio de dimensión n, hice un clustering de K clusters usando el K-means y encontré los centroides de cada uno de esos clusters. ¿Ya? Entonces he construido una representación súper reducida, le he bajado bastante la dimensión porque tengo hartas filas menos, o sea, si antes tenía 1000, ahora tengo solamente K, en que cada una de las filas es el centroide de cada uno de los clusters. Entonces por eso tengo K por N. ¿Ok? ¿Qué hago con eso? Sigamos adelante. Lo que hago con eso es que si tengo, por ejemplo, la foto de este amigo mío que se llama John, le voy a extraer distintas, ¿cómo se llama? Partes de su cara, y en este caso ustedes pueden ver que en estas partecitas, por ejemplo, todo esto que corresponde a la nariz pertenece ahí a este clúster, esta partecita que pertenece al ojo izquierdo probablemente pertenece a este otro clúster, etc. Tengo esta persona que está acá, tiene patches que van a estar en distintos clústeres. ¿Ok? Bien, ¿qué pasa con esto? No olvidemos que tenemos K centroides, y entonces a cada centroide yo le voy a asignar un número. En mi ejemplo son 6, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada uno de ellos son las coordenadas de los centroides 1, 2, 3, 4, 5, 6 de mis clusters. Son los centroides de cada clúster. Y voy a tener entonces la palabra 1. Digo palabra porque es el término que se usa, porque se parece mucho esto a lo que se usa en Information Retrieval, que es basado en búsqueda de palabras, pero son vectores, son números, ¿ya? Mi palabra 1 es este vector que ha sido representado por 12, 12, 3, 10, 12, etc. ¿Ya? Mi palabra 2 es otro vector que es representado como 10, 10, 12, etc. Cada uno de ellos tiene una coordenada, un punto en el espacio de dimensión n. Y tengo entonces 6 en este ejemplo, porque mi K es igual a 6. ¿Qué voy a hacer con eso? Voy a agarrar una cara, por ejemplo, la cara de esta persona que está acá,
le voy a sacar el descriptor a esta parte que está acá. El descriptor es esto. Y voy a ver qué centroide es el más parecido a esto. ¿Ya? O sea, voy a decir, sujeto que está acá tiene ese descriptor, y ese descriptor, a la hora de representarlo en el espacio de dimensión n, cae acá, como ese punto verde. ¿Cuál es el centroide más cercano? Es el 3. Y aquí viene la gran genialidad. Este patch que está ahí, yo lo voy a representar no como un número de elementos en un vector, sino que lo voy a representar como el número 3. ¿Ya? O sea, voy a comerme todo el detalle del descriptor de 59 elementos. Chao, lo voy a representar ahora solo como el número 3, porque es el centroide más cercano. Este es bastante parecido a este. Entonces digo, ok, es el 3. Y me olvido del resto. Yo voy a decir que este patch que está acá lo puedo representar por la palabra 3. O sea, es este vector que está acá. Y eso se llama encoding. Yo estoy codificando esta parte con el número 3. ¿Ok? Y ahí puedo decir que estos que están acá se parecen mucho a estos que están acá, y por eso voy a decir que este patch que está acá es el número 3. Y listo. Voy a agarrar otro patch y voy a decir, este es el 4, este es el 1, etc. Y voy a tener distintos números que vienen a ser los índices de esas palabras, los números de los centroides, y al final voy a contar, y aquí viene como la parte de la bolsa. ¿Cuántos patches que tengo acá han sido codificados como la palabra 1? Y aquí voy a tener 2. Entonces voy a hacer un histograma en que acá el 1 voy a tener 2. ¿Cuántos tienen la palabra 2? 1 nomás. Aquí está ese. Este que está acá tiene 1. ¿Cuántos tienen la palabra 3? 1, 2, 3. Aquí está 1, 2, 3. ¿Cuántos tienen la palabra 4? ¿Cuántos tienen la palabra 5? ¿Cuántos tienen la palabra 6? Y este histograma que está acá, atención, este va a ser el nuevo feature de esta cara. Esta cara yo la estoy representando como un nuevo descriptor de 6 elementos. ¿Ya? Entonces, atención, yo he agarrado una cara, le he sacado los patches, he visto a qué centroide es el más parecido de cada uno de los patches, y he contado cuántos patches hay más parecidos al centroide del centroide 1. ¿Cuántos patches hay más parecidos al centroide 2? ¿Cuántos patches hay más parecidos al centroide 3? Y esto que está acá me va a ofrecer una nueva descripción de mi imagen. ¿Ya? La hipótesis que anda por detrás es que las caras de la misma persona van a tener este histograma parecido. Y las personas que tienen las fotos de distintas personas, el histograma va a ser distinto. Esa es como la gran idea que hay. Entonces, por ejemplo, tengo este sujeto que va a tener este histograma, este otro que va a tener este otro histograma, que son distintos, este otro, que es el mismo que está acá, aquí está serio, aquí está un poco más alegre, va a tener un histograma más parecido a este que a este. Entonces, puedo utilizar esta información con un nuevo clasificador, un SVM, un KNN o un clasificador que ustedes quieran. Me quedo hasta acá porque he pasado harta materia y me interesa que hagan preguntas. Algo que no les haya quedado claro. Es un método que es un poquito complejo, pero no es tanto. O sea, tiene pasos bastante simples que se pueden ir siguiendo. ¿Preguntas? Vicente. En la práctica, ¿qué tan preciso es este clasificador en comparación, por ejemplo, con no sé,
usar un LVP normal con KNN como lo habríamos hecho, ponte tú en la tarea pasada? Ya sabes mi respuesta, hay que probarlo. O sea, en algunos casos esto la rompe, o sea, en algunos casos esto es una forma de ¿cómo se llama? De que se hacen mejor las cosas y puede resultar harto mejor. En otros casos, no. Yo el ejemplo que les tengo ahora, esto lo tengo implementado en MATLAB, se los voy a mostrar, en una base de datos usando el LVP clásico y un KNN3 podría yo sacar 97%, con este estoy sacando 95, a veces 92, depende, tiene una componente aleatoria esta. Entonces, en este caso, en este ejemplo específico no se justifica tanto. Pero hay otros ejemplos, ustedes pueden googlear, hay varios algoritmos hay varias aplicaciones que se resolvieron usando esto. Pero no es que a priori sea mejor que otros. O sea, hay cosas que pueden ser simples, que pueden tener mejores resultados que Ya, gracias. Ok, resumiendo, este método que me interesa que quede como bien claro, la primera parte es construir el diccionario visual, el vocabulario visual. Lo que hago es, uno, saco imágenes representativas, o sea, saco, por ejemplo, las fotos de la cara de cada persona. Dos, voy a extraer los descriptores, el LVP, lo puedo sacar de forma haciendo un barrido o de forma random. Tres, hago un diccionario visual de K palabras. En este caso, el K es un parámetro que hay que estimar. Ese es el primer paso. El segundo paso tiene que ver con el diseño del clasificador. Entonces, para cada imagen del entrenamiento, yo extraigo los descriptores y los codifico usando el diccionario visual. O sea, voy a buscar cuál centroide es el más cercano y voy a cambiar el vector del descriptor por un número. ¿Qué número? Es el número del centroide que estoy utilizando. Y voy a construir un histograma. ¿Ok? Voy a contar en esa imagen cuántos patches hay que se parecen más a lo que es el centroide 1, cuántos patches hay que se parecen más al centroide 2, etc. El segundo paso, entreno un clasificador con esta nueva representación, o sea, el histograma vendría siendo mi vector de features nuevo. Y el paso 3, tengo que hacer entonces el testing usando esta metodología que está acá. O sea, tengo que a cada imagen del testing repetirle esto, sacarle el histograma y probar el clasificador si funciona o no. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora a continuación es un ejemplo en MATLAB que hace esto. Y esto se llama Back of Words. Creo que está escrito ahí. Ups. Algo me ha pasado. Y no tengo idea qué es lo que es, así que solo probé en la mañana y debería... Ah, ya. Me falta aquí poner que lo haga, que lo empiece a hacer. Ya. Entonces, son 400 caras y a cada cara son 10 fotos por persona, son 40 personas, y estoy utilizando las primeras 9 para training y la última para testing, y aquí el diccionario visual es de 250. Está haciendo un Cummings de 250 palabras. Testing está utilizando técnica de hold out, 90% para el training y 10% para el testing. KNN de un vecino. Y el resultado aquí, el accuracy me está dando 92.5. Ya aquí ustedes pueden ver la matriz de confusión. Muy diagonal, sí, pero aquí hay algunos casos en los que se equivoca. ¿Ya? Yo podría acá, por ejemplo,
por eso aquí era un 0. Voy a calcular con los mismos datos extraídos, voy a usar un diccionario visual de, por ejemplo, 50. ¿Ya? Esto va a ser un poco más rápido, porque construir un K-means, y aquí me dio 85, aquí bajó bastante, se van a dar cuenta que esto hay harta confusión acá, varios. Voy a hacerlo con otro número, voy a ponerle, por ejemplo, 500, esto va a ser un poco más lento, se demora un poco más, en construir el diccionario visual, un K-means de 500 es un poquito más costoso, y ustedes se van a dar cuenta que el resultado va a ser parecido aquí. Una de esas, si tenemos suerte, vamos a sacar 95 o 90%. Ahí está calculando y sacó lo mismo que en el otro, ¿ya? Y el resultado va a ser muy parecido, con una linda diagonal, pero se confunde con un par de personas, ¿ya? Entonces esto es un poco la idea de la bolsa de palabras. Preguntas. ¿Alguien que quiera preguntar algo, que quiera hacer algún comentario? No. Bueno, si no hay más preguntas, mi clase llega hasta ahí. No sé si alguien quedan 5 minutos, no sé si alguien quiere preguntar cualquier cosa con respecto al curso. Si hay alguna duda que tengan, por favor, aprovechemos estos minutitos. Y si no, nos vamos a almorzar, chicos. No hay nada que hacer. ¿No? ¿Nadie tiene ni una pregunta? Bien, entonces nos quedamos hasta acá. En la próxima semana nos vemos el martes. Cuídense mucho. Estamos viviendo momentos sumamente difíciles como país. Y nada, esperemos que pase rápido este mal momento y que todos ustedes y sus seres queridos también estén de la mejor manera posible. ¿Ya? Profe, Dígame. no me acuerdo en qué habíamos quedado porque el lunes 29 era feriado y teníamos una entrega ese día. Lunes 29 es feriado y tienen una entrega. ¡Wow! ¡Qué mal me parece! Chuta. ¿Qué hacemos? Que me entreguen el martes en la mañana. Es que el martes y el jueves tenemos presentaciones y yo necesito las presentaciones antes de ¿cómo se llama? Tengo que tener las presentaciones en mi computador para que ustedes puedan presentar a las 11:30. Entréguenme ¿cómo se llama? Lo que hayan hecho de avance hasta el martes a las 10 de la mañana y ahí llevamos las presentaciones. No se me ocurre otra, porque tienen que presentar el martes y el jueves. Y gracias por avisarme, porque no puedo tener entregas días feriados. Pero es como en la práctica lo mismo. Profesor, recuerde Dime. la fecha de la presentación, por favor, de las presentaciones de avance. Las presentaciones de avance son el martes y el jueves. El martes es el último martes de junio y el jueves creo que es el 2 de julio. ¿Ya? Ya, para el 30, o sea, queda el 32 de julio. Sí, a partir de este momento quedan 2 semanas, o sea, la próxima y la otra son 2 semanas de clases. Entonces, la próxima semana yo doy clases y el martes y jueves de la otra semana ustedes hacen presentaciones. Ok. ¿Ok? Ok, profe, muchas gracias. Felipe, tú tienes la mano levantada. Sí, profesor, quería saber si es que para el proyecto era necesario que todos se hagan un mismo lenguaje o se pueden presentar en distintos lenguajes con tal que se vea ordenado o que sea ordenado. No, usen lo que quieran. Y me parece genial además que se complementen y que si alguno de ustedes hace mejor las cosas en MATLAB y puede sacar características en MATLAB que son más fáciles y se las pasa después en un archivo a Python para que la lean desde otro computador, y no tengo ningún problema con eso. No ando buscando una implementación, esto no es ingeniería de software, no ando buscando una implementación
ni rápida, ni nada de eso. Trabajen de la forma que quieran. ¿Mm? Ok, gracias. Ok. ¿Más preguntas? Bien, entonces nos quedamos hasta aquí y nada, me despido. Pásenla muy bien y nos vemos el próximo martes.